Hola, tú que eres un buscador de la verdad, bienvenido a Conceso y Corazón. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo súper importante, que es tu cerebro. Siempre hablamos de eso, lo sé, pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista psicológico, como ya sabes que nos gusta hablar aquí, con seso, con corazón y con mucho sentimiento. Pues vamos a dar inicio. El sistema nervioso central se compone de dos partes, una central y una periférica. La central es donde se encuentra el encéfalo y la médula espinal. Ambas estructuras están cubiertas completamente de hueso porque son extremadamente importantes. Recuerda que aquí se encuentra donde se producen tus pensamientos, donde estás tú, o al menos eso se cree. Y en la columna vertebral se llevan a cabo todas las funciones de transmisión de energía. ¿Te acuerdas esa energía de la que hablábamos? Pues esa energía solamente como corriente eléctrica transcurre a través de esos nervios, llegando a otras partes de tu cuerpo. Entonces, esa es la primera parte, el sistema nervioso central. Pero tenemos otra, que es el sistema nervioso periférico, y es todas las estructuras que están por fuera de la columna vertebral, aquellas que van hacia tus músculos para que tú te puedas mover, pero también aquellas que reciben la información somatosensorial acerca de los termorreguladores o de los propioceptores, que son los reguladores de la posición de tu cuerpo, que envían información de vuelta al sistema nervioso central, donde recuerda, ¿qué va a pasar? Se va a aderezar con sentimientos. Bien, entonces, el sistema nervioso periférico se divide en somatosensorial, recuerda, de la termorregulación y de la propiocepción. La termorregulación es la temperatura y la propiocepción, tu posición en el espacio. Todo eso viene del sistema nervioso periférico somatosensorial. Pero tenemos otro que es el autónomo, es el simpático. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema lo que va a regular son tus glándulas y el movimiento de algunas vísceras y de algunas otras partes de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, no va a tener una regulación directa por parte tuya, o al menos eso se cree. Con seso y corazón, recuerda, te vamos a dar tips de cómo saltarte las reglas convencionales, de cómo llegar a incluso a ese control. Porque si no se pudiera, imagínate a los yogis que pueden regular su latido cardíaco. Ellos están regulando el sistema parasimpático, porque lo que hacen es bajar su ritmo cardíaco, bajar su presión arterial, bajar incluso su temperatura. ¿O qué me dices del señor Wim Hof, del señor Hielo? Pues él también llega a ese sistema, llega y lo transforma, lo cambia y hace que pueda soportar temperaturas cercanas a la congelación o bien resistir temperaturas altísimas. Él corrió un maratón sin apenas sentirlo, escaló el Everest sin medidas de protección. Increíble, ¿no? Y eso tú también lo puedes hacer si utilizas ese sistema nervioso. Pero lleguemos entonces, ese sistema nervioso autónomo es el que controla la regulación cardíaca, regula también el movimiento de tus intestinos, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que regula la producción hormonal. Por ejemplo, regula la tiroides, regula también las glándulas suprarrenales. La glándula tiroides, recuerda, es la que da ese ritmo a tu vida, da ese ritmo, esa pausa, imagínate. Las suprarrenales generando algunas hormonas también que controlan la función cardíaca y también generan el control de las glándulas sexuales. Este sistema autónomo, que se llama autónomo porque tú no tienes un control verdadero sobre él, se divide en simpático y parasimpático. Simpático, imagínate para que lo entiendas, es huye y corre. Obviamente está mediado por endorfinas que suben el latido cardíaco, que te ponen alerta, que activan el cerebro reptiliano, te ponen para sobrevivir.
adrenalina, imagínate. Y el parasimpático es relájate, descansa. Son también aderezados por sustancias que mejoran y relajan el cuerpo. Te quitan de ese modo de supervivencia en el que normalmente vives y te hacen estar en un modo de coherencia cerebral. ¿Recuerdas lo que es la coherencia cerebral? Que tu voltaje cerebral se regule a sí mismo y de esa manera tengas esa tranquilidad de vivir en el ahora. Pues ese sistema autónomo también controla esas funciones. Es bien interesante esto porque hasta hace poco tiempo se creía que el cerebro era el origen de todo, que solamente estábamos aquí. Estudios recientes han visto, por ejemplo, que mucho del sistema neuroendocrino, por ejemplo, de la producción de noradrenalina, se produce a nivel digestivo. Interesante, ¿verdad? Las vísceras, ¿qué tendrían que ver con esto? Y por eso tan importante la digestión, porque si ésta se desregula, pues normalmente va a haber mayores problemas. Entonces, el sistema autónomo es el que hace que se muevan tus intestinos, que tengas vaciamiento gástrico y que controles también la defecación. En este sistema autónomo también se controla la función sexual, es decir, la erección y la lubricación por parte de las mujeres. Recuerda, hasta hace tiempo se pensaba que algunos tipos de impotencia eran solamente provocados por factores directos en los órganos reproductivos. Hoy se sabe que no es así, que también puede tener acción el sistema nervioso. Pero esto, por igual, por factores de estrés, de inseguridad, que aquí en Conceso y Corazón te diremos cómo remediarlos. Ese sistema autónomo, entonces, es el que regula todas esas estructuras que te mantienen vivo. ¿Y dónde crees que también van a estar? En el cerebro reptiliano. ¿Recuerdas? Esa estructura que te mantiene con vida, que controla el ciclo circadiano, el ciclo de dormir y de despertar, que controla esa hambre instintiva, esa protección, esas ganas de poder sobrevivir. Bien, pues ahí es donde también se encuentra el latido cardíaco. Quien controla el ritmo de tu corazón es el cerebro. El tallo cerebral o médula oblongata controla eso, controla la respiración. Y me acabo de acordar de algo increíble. Me gusta la mitología, lo saben. Y esto se llama la maldición de Ondina. Ondina era una mujer hermosa que siendo cortejada por dioses, ella se rehusó y decidió, como siempre una mujer enamorada, elegir a su verdadero amor, a esa persona que elevara su energía. ¿Y qué creen? Eligió a un mortal, ella habiendo sido cortejada. Incluso en alguna bibliografía se cree que ella era inmortal. Los dioses le dicen y le comentan que pues eso no debería de ser. Finalmente se hace. Y vive unos años contenta, pero ¿qué creen? Los hombres terribles siempre metiendo la pata. Pues este hombre absurdo engaña a Ondina. Y Ondina lo encuentra y le dice, hombre malvado, yo renuncié a la eternidad por un amor que creía completo y tú lo has despreciado. Entonces te condeno a lo mismo que tú has hecho conmigo. Días, noches, en vela, sufriendo por ti. Pues de ahora en adelante tú vas a sufrir lo mismo. Y cuando duermas, la primera noche que duermas, que cierres tus ojos y desconectes tu cerebro, morirás. Pues, dato curioso, no podemos dejar de dormir por más de algunos días. Podemos dejar de comer casi un mes, podemos dejar de tomar agua tal vez algunos días, pero dejar de dormir es muy complicado. El cerebro requiere recuperar la energía de otra manera, truena. Y pues este hombre no duró más que algunos días muriendo al final. Pues fíjense que en la medicina también tenemos una enfermedad que se llama maldición de Ondina. Y la conocen ustedes como muerte de cuna. Es esa muerte que aqueja a los infantes recién nacidos y que no se sabe muy bien qué pasa, pero se cree
que está en este centro cardiorregulatorio que está en el sistema reptiliano de tu cerebro. Aquí, alojado en la nuca. Por eso tan importante que no te golpes ahí, porque en la nuca está la vida. Si algo pasa en esta zona tan delicada, estás frito. Pues eso también lo controla el sistema nervioso autónomo. Interesante, maravilloso cómo la vida se aloja ahí. Pero ahí no se acaba el asunto. Resulta que el sistema nervioso autónomo también tiene un sistema neuroendocrino cardíaco, que se ha visto incluso que tiene una función predictiva. Algunos estudios dicen que el corazón puede predecir de una manera bastante exacta, hasta 6 segundos antes, lo que tú vas a hacer. ¿Cierto? Léelo y verás que eso confirmaría, ¿saben qué? La intuición. Esa capacidad que tienen mucho más las mujeres que los hombres de ver más allá, pues eso es cierto y es por el corazón. Entonces imagínense, en un libro maravilloso de un cardiólogo español llamado Cerebro Helicoidal, se vio que el corazón era una turbina en realidad, pero no solo eso, se vio que el corazón tenía funciones predictivas. Y entonces suena muy lógico que lo que dice Joe Dispenza, ¿verdad? Dice que debes de tener una coherencia cardíaca y una coherencia cerebral, porque si corazón y cerebro están interactuando juntos, ¡oh!, la magia empieza. Y la magia eres tú, por supuesto, porque esta cosa es lo que define quién eres. Pero eso es solamente la anatomía del sistema nervioso. Pero tú, mi amigo, no solo eres eso, eres también una psique. La psique está definida como la alma. Y a Carl Jung se le ocurrió hacer una división muy interesante. Y decía que la psique estaba compuesta de dos reinos diferentes. El reino del consciente y el reino del inconsciente, del subconsciente. El reino del consciente estaba formado por dos partes. Uno, en la cúspide, la máscara. ¿Sabes qué es la máscara? La máscara es lo que usaban los antiguos griegos porque al estar en unos teatros maravillosos, los de hasta arriba no escuchaban nada. Y entonces, ¿qué pasaba? Los actores se ponían disfraces o siluetas que pudieran expresar dolor, alegría, terror. Y así la gente hasta arriba pudiera saber de qué se trataba la obra. Pues la máscara es eso. La máscara es lo que hace que te presentes en sociedad. Yo, Alfredo López Parra, soy neurocirujano, cirujano de columna vertebral. Esa es mi máscara. Algunas personas se creen que la máscara es todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces hay doctores que están recetando en el autobús y te están diciendo que estás enfermo con solo verte a los ojos y tú dices, oye, espérate, estoy en una carne asada. Pues esa es la máscara, lo que te presentan los demás. Pero tenemos otra parte ahí en el consciente, que es el ego. Y el ego nada tiene que ver con esa figura de soberbia. No, no, no. El ego es lo que te constituye en cuanto a carácter. ¿Carácter qué es? Pues lo que consideras socialmente presentable. Entonces ahí va a estar tu moralidad, por ejemplo, ahí van a estar tus aficiones, ahí va a estar tu religión, ahí va a estar quien tú crees que eres, quien tú crees que eres, porque eso no eres todo tú. Y ese es el problema, que creemos que el ego es todo y que el ego somos nosotros. Entonces, la máscara y el ego construyen la personalidad. Bien, pues bajamos al reino del subconsciente. Y Carl Jung decía que el subconsciente está formado por dos estructuras. La primera es la sombra. En la sombra están todos los traumas, todo lo que te improntaron. Entonces, en la sombra se encuentra también ¿qué? El subconsciente, y el subconsciente forma la programación cerebral. Ahí es donde se forja el software cerebral, en ese subconsciente. ¿Recuerdan el cerebro reptiliano? Ahorita platicaremos de eso. La sombra a veces emerge bajo intoxicación, bajo drogas,
La sombra sale siempre y salen tus traumas y las riegas y dices cosas de las cuales te arrepientes y dices de dónde salió este animal. Pues sale de ahí de la sombra. Y por eso es que creer que tú eres el ego solamente es absurdo, porque eso no eres tú. Bueno, pues la sombra, Carl Jung la manifestaba que era imperioso buscarla y conocerla, pero sobre todo aceptarla, amigo mío. De otra manera, eso siempre te atormentará. Y más abajo aún estaba el animus y el ánima. Él consideraba que era tu parte femenina y masculina. Y sí, amigo mío, sí, queridos, tenemos una parte femenina y una parte masculina que nos define. Y que si no sabemos integrar, no vamos a tener esa creatividad, esa sensibilidad que caracteriza a las mujeres. O las mujeres no tendrán ese impulso y esas ganas de comerse al mundo característico de los hombres. Tienes que volverte uno, tienes que ponerte en contacto con esa feminidad o esa masculinidad que hasta a lo mejor escondido por mucho. Y más abajo, y esto ya era una teoría de Carl Jung, decía que se encontraba el inconsciente colectivo, lo que ya platicamos en los arquetipos, ¿recuerdan? Los arquetipos son figuras de comportamiento que te ayudan a mejorar tu condición de vida y que son repetidas a través del tiempo. Recuerden la figura del héroe, la figura del villano, etcétera. Pues eso, en términos generales, es, señores, el seso. Esto hasta aquí nos quedamos con que somos cerebro, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema autónomo, sistema somatosensorial, pero también somos psique. Somos almas, somos un conjunto, recuérdalo. Aquí siempre vamos a ser así. No vamos a ver solamente la materia, vamos a ver lo que tú eres por dentro. Entonces seguimos con la exploración de quién eres. Pues siguiendo con esta charla maravillosa, entramos ¿a qué? Al corazón. Ya vimos el seso, entonces ya vimos la materia, pero yo les he dicho aquí con seso y corazón que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo. ¿Recuerdan? Somos energía y la energía eres tú resistiéndote a la segunda ley de la termodinámica, así de plano, envejeciendo. ¿Ok? Pues desde el corazón entonces tenemos que ver a los pensamientos y a los sentimientos. ¿Recuerdan lo que es un pensamiento? Si no se los recuerdo. Un pensamiento es una corriente eléctrica, es energía, recuerden mucho esto, aderezada de sentimientos positivos o negativos. Y eso al final construye la realidad, ¿sale? Pero esos pensamientos cuando son muy significativos, recuerden, cuando fue una situación muy alegre para ti o a veces una muy triste, pues eso se va a almacenar debido al cerebro mamífero y se va a almacenar en una carretera neuronal, axones que se unen con otros, carreteras neuronales, carreteras eléctricas para almacenarse en una parte del cerebro. Pero recuerda, esos recuerdos quedan almacenados ahí solo como energía. Ahí viene lo interesante de todo. Estos recuerdos, si tú los emerges, van a venir como energía, pero ya está construida una carretera neuronal que los unió con algunas partes que despertaban tristeza o ansiedad o alegría. ¿De acuerdo? Y entonces eso va a generar pues un recuerdo negativo, un trauma emocional, una visión que no puedes quitar de tu mente. O esa persona a la que amas y que no la puedes quitar. Pues eso es un recuerdo. Pero acuérdense de algo súper interesante. El neocórtex. Y eso hablaremos un poquito más al rato. Pero entonces lo que deben de recordar es, un pensamiento es energía aderezada con sentimientos, positivos o negativos. Y eso construye un hábito, una carretera neuronal que va a emerger de alguna manera. Entonces, considero que debido a esto podemos ver al cerebro desde 3 puntos de vista y vamos a apoyarnos por nuestro genial cerebro triúnico. ¿Recuerdan?
Este hombre maravilloso que se le ocurrió decir que evolutivamente el cerebro tenía una porción reptiliana, una mamífera y un neocórtex. Pues así también son tus emociones. Tus emociones pueden ser controladas directamente por el reptil. Y si estás controlado por el reptil, tus emociones van a ser de ansiedad, de angustia, de supervivencia, porque vas a estar en modo supervivencia. Recuerda mucho esto, millones de años de evolución hicieron que para el cerebro fuera exactamente lo mismo que te persiga un tigre o que tu jefe malvado te esté fastidiando. Para él, todo es real. Acuérdate, en el cerebro reptiliano está la programación. Al cerebro le vale si lo que estás viendo es real o no. Tiene que ser tan rápido como un reptil, como un cocodrilo, que no puede ponerse a pensar si lo va a hacer o no. Simplemente lo sabe. Entonces, ¿qué tal si tú diariamente te levantas a un trabajo que aborreces y que vas pidiéndole a Dios ya no volver? Pues vas a tener siempre una ansiedad terrible y eso que va a hacer va a activar tu modo supervivencia, tu modo reptil. Pero un reptil que no funciona adecuadamente, ¿de acuerdo? Pero vamos a verlo un poco positivo. Pero ¿qué tal si lo ves esa supervivencia para adaptarte y como camaleón transformarte? Y entonces adquieres las habilidades de la gente interesante, de la gente culta, de la gente exitosa, y eso que hace que reconfigures frecuentemente tu cerebro. Entonces el modo reptiliano puede ser utilizado de dos maneras, positivo o negativo, como todo en la vida. Recuerden, somos energía, arriba, abajo, vibración, polaridad y ritmo. Entonces puede ser un reptil, pero también puede ser un mamífero, sistema límbico. Y recuerden, en el sistema límbico está el sistema de recompensa cerebral. Ese que te hace que te dé la motivación a ti, flojo, de levantarte en las mañanas. Recuerda que eso va a generar alegría. Eso va a generar deseo. Pero no da la felicidad, recuerda. Eso solamente da el impulso. Porque la noradrenalina también tiene que entrar. Y cuando es satisfactorio en verdad, cuando es un objetivo que tú trabajaste y no solamente obtuviste dopamina por el aparatito celular o por estar viendo películas de Netflix, entonces generas una condición ya real de felicidad, de satisfacción. Entonces, la cuestión positiva del sistema mamífero a nivel emocional sería tener pensamientos positivos. Sería tener actitudes positivas, hábitos positivos, utilizar el amor para nuestro bien. Te enamoras, pero no es enamoramiento que te aturde y te hace tonto. No, es enamoramiento que te sublima y te hace ser alguien diferente. Pues eso es utilizar el sistema mamífero de manera adecuada. Pero inadecuada, ¿qué sería? Pues cualquier vicio. Cualquier recompensa que sea tan satisfactoria que tú la lleves a un polo inadecuado, una vibración baja, va a generar un vicio y así se forja desde el vicio a las maquinitas, el vicio al juego, el vicio al tabaco, el que se te ocurra. Entonces, como ves, tenemos algo positivo y negativo del cerebro mamífero. Y tenemos la tercera, la genialidad. Entonces, la genialidad te hace recuerdo, te hace poder proyectar tu futuro. Porque si tú imaginas y vives imaginando cómo construir un edificio, desencadenarás que tu subconsciente realice los cambios necesarios para que mágicamente se den las serendipias que hagan que tu sueño se cumpla. Vamos, eso no tiene nada de mágico. Es ciencia pura. Si tú estás pensando todo el tiempo en lo mismo, vas a empezarte a creer
que pues que eres alguien distinto. Si yo me creo que ahora ya soy gente de podcast, pues seguramente voy a ir mejorando conforme pase el tiempo y espero que ustedes me lo digan. Pero así es como funciona. Pero ¿cuál es la perversión del neocórtex? Que en lugar de volverte genial, en lugar de ver tu potencial, por ejemplo, de ver que eres bueno para pintura y ahora te dedicas para eso, o ven que su hijo tiene alguna habilidad y sin embargo le decimos tienes que sacar 10 y 10 en matemáticas y 10 en español y 10 en todo, cuando no vemos que las inteligencias son múltiples, como bien dice Howard Gardner en su teoría de las 7 o 9 inteligencias ahora ya. Y habla de la inteligencia físico-matemática, de la inteligencia cinética, del aviso espacial, de la interpersonal, de la intrapersonal. Sabemos que ya la inteligencia no es una sola, no es el sistema IQ, por Dios. Eso fue a principios de 1900, finales de 1800, donde solamente la lógico-matemática y la lingüística eras rey. Y por eso actualmente seguimos pensando que algunas personas que no se desempeñan muy bien en la escuela son tontos. Eso no debe de ser. Tenemos capacidades diferentes. Ya haremos algún programa especial acerca del tipo de inteligencias que hay. Entonces, la perversión del neocórtex, ¿cuál es? Fácil. Sobrepensar. Si piensas demasiado, si estás todo el tiempo metido en un circuito mental sin fin, si estás pensando todo el tiempo en las deudas que tienes a fin de mes, si estás pensando todo el tiempo en tu esposo, en dónde va a estar, si no dejas a tus hijos vivir su vida, si estás queriendo controlar todo a distancia, como si fueras el profesor Sobek, con tu turbante o Calimán, que por cierto se puede, pero solamente si sigues mis recomendaciones. Claro que se puede. Si no, no habría telequinesis, ¿verdad? Si no, no habría personas que pueden comunicarse con otros o ver a distancia. Caramba, la CIA ya lo investigó también. Entonces, el cerebro tiene un potencial enorme, pero de manera obscura, ¿qué genera el sobrepensar? Pues ansiedad, un desequilibrio hormonal terrible que te va a llevar a enloquecerte. Entonces, como ves, son tres maneras de ver al cerebro, tres maneras maravillosas. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Cómo va a ser tu sazón que le vas a poner a tus pensamientos que van a generar tu carácter, que van a generar tu personalidad y eso va a generar el destino de tu vida? ¿Vas a seguir con sistemas atávicos, obsoletos, anacrónicos, absurdos, como infancia marca destino o el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él? Señores, yo no estoy hablando que niegues tus orígenes. Yo no estoy hablando que niegues quién eres, la influencia de tus padres. Te invito a que selecciones. No es una maldición el haber sufrido, el haber sido educado de una manera rígida, el tal vez no haber tenido a tus padres, el tal vez haber sufrido carencias económicas. Eso no es una maldición. Esos traumas que ahora te aquejan y que no puedes emerger, que no puedes sacar, provienen del subconsciente, provienen del cerebro reptiliano. Ese que ahora te tiene en modo supervivencia y no en modo creación. Modo supervivencia, eres un reptil. Modo creación, eres un genio. Modo creación, utilizas tu neocórtex. Modo creación, eliges. Te sumerges al subconsciente, emerges la sombra, la aceptas. Aceptas que tus padres tal vez tuvieron mayores conflictos que tú y que traumatizados también pues te volaron la cabeza.
Aceptas que a lo mejor tu esposo está traumatizado y su comportamiento tal vez no es el que él quisiera, pero sabes, tú eliges cómo aderezar esa carretera neuronal llamada recuerdo. Porque el recuerdo, amigos míos, va a emerger nuevamente como una corriente eléctrica. Una corriente que, claro, va a despertar otras interconexiones ligadas con el dolor, con la tristeza. Pero nuevamente, ¿a dónde nos lleva todo? Al fascinante mundo del libre albedrío. ¿Que dónde está? En el neocórtex. En el subfrontal se encuentra la decisión. Que no te controlen hábitos absurdos, que no te controlen vicios, que te controles tú, que sepas que tú eres el que maneja la maquinita. Tú la manejas. Tus hábitos solamente son atajos que el cerebro utiliza para ahorrar energía. Punto. Si diario tuvieras que pensar cómo lavarte los dientes, si diario tuvieras que pensar cómo masticar, cómo caminar, pues la vida sería imposible. Los hábitos tienen una función evolutiva maravillosa. Ahorrar energía. ¿Para qué? Para que tuvieras esa creatividad de imaginar escenarios fantásticos y volverte como Leonardo DiCaprio, The King of the World. No utilices esos pensamientos para que te vueles la cabeza dándole círculos y círculos a lo que hace tu familiar o a los problemas económicos o a qué va a ser tu hijo de grande. Ahí es donde tienes que confiar. Ahí es donde debes de dar el salto de fe. Ahí es donde sí debes de creer en el destino y debes de creer que el amor lo vence todo al tiempo mismo. ¿No me creen? Seguro han perdido un familiar, ¿no? Y si lo amaban, ¿no lo tienen todo el tiempo en su memoria? ¿No hablan de él como si todavía estuviera aquí? ¿No les genera ese mismo calor dentro del cuerpo cuando lo recuerdan? Caramba, lo han sentido. Pues eso, amigos, no tiene explicación. Eso solamente se puede explicar desde un punto de vista esotérico, en donde si verdaderamente crees que somos energía, entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que esa energía nunca se va. Tiene sentido que esa energía permanece aquí con nosotros, dentro de ti, para siempre. Tiene sentido porque si Él te dio 23 cromosomas, ¿cómo chirriones se va a ir de ti? Tú ya eres parte de Él. Recuerda, no vienes a esta tierra, no sales de tu mamá, emerges de ella, emerges de una estructura formada por átomos igual que tú, átomos que también están en este suelo, en esta tierra, en este sol. Eso es lo que realmente eres. Me gusta pensar así, me gusta pensar que el cerebro triúnico es un avance evolutivo maravilloso. El entender que millones de años hicieron que los reptiles nos dieran el valor de la vida, porque sin su instinto de supervivencia, sus reflejos maravillosos y automáticos, que no requieren un procesamiento mental avanzado, su falta de sentimientos, su capacidad de adaptarse al medio, los hizo que pudiéramos evolucionar a changos, a primates. Y esos primates generaron algo hermoso, que fue las emociones. Se dice que se encontró la primera señal de que ya éramos seres humanos
cuando en una cueva lejana se encontró un cadáver, una osamenta, de una persona que hace miles de años murió. Murió después de haber sido herido por una flecha. Pero encontraron que el fémur estaba reparado. El fémur es un hueso gigante y muy difícil de reparar. Y hasta ese momento los mamíferos inferiores, cuando uno de la manada, cuando uno de la caterva se dañaba, no se quedaban a esperarlo, ¿verdad? Porque eso significaba morir también. Y entonces lo dejaban ahí para que su suerte acabara con él. Pero al generar vínculos, al generar un amor que lo puede todo, hizo que alguien permaneciera con él por meses, que es lo que tarda en cicatrizar el fémur. Y esos meses hicieron que él lo cuidara, que él lo alimentara, que él lo protegiera. Durante esos meses él fue su guardián. Y eso logró la supervivencia. Y eso, amigos, se llama vínculo. Y son esos vínculos los que nos hacen que un mamífero inferior se transforme en un ente evolucionado, en un neocórtex, en un cerebro genial. Porque es ese amor fundamental que hace que pongas en riesgo tu supervivencia, tu cerebro reptil, para cuidar a alguien que verdaderamente amas. Eso se llama gratitud. Y esa es una vibración elevada, amigos míos. Y eso hace que el cerebro entonces despierte la imaginación. Porque esos primates se dieron cuenta que no había límites, que podían unirse para formar comunidades que les permitieran cazar mejor, que les permitieran darse una pausa de entender la naturaleza y descubrir la agricultura. Y de esa manera, este dedito se hizo así. Esto se llama oposición del pulgar. Y la oposición del pulgar es un nivel evolutivo mayor, porque nos baja de los árboles y nos vuelve recolectores. Esto ya es una tenaza. Esto es un nivel evolutivo mayor. Pero ¿y eso qué generó? A que el neocórtex empezara a crecer tanto que no le alcanzó las leyes darwinianas de que nuestra cabeza creciera como los extraterrestres o como la de las ballenas. El cerebro de las ballenas es liso y el de los humanos es completamente rugoso, como surcos en un campo de cultivo. Es así porque la evolución no le dio tiempo de que nuestra cabeza creciera más. Y entonces utilizó la evolución darwiniana para formar una serie de surcos y cisuras y plegar al cerebro como un acordeón. Y de esa manera, si nosotros extendemos el cerebro, pues ocupa prácticamente un cuarto. Es increíble, ¿no? Increíble todo lo que puedes almacenar aquí, y eso generó la memoria. Un delfín tiene memoria, claro, pero en una memoria de agrupación colectiva que le permita desarrollar habilidades. Un delfín no veo que esté tomando café en Starbucks, ¿verdad? Pero un humano ideó cultivar café, almacenarlo, sazonarlo, hacer una construcción llamada Starbucks. Perdón el comercial. Este neocórtex es donde se encuentra el libre albedrío. Es lo que hace que tú creas que eres el ego. Es lo que hace que la emoción sea tan sublime que te creas que eres tu máscara, que eres solamente un neurocirujano y no un ser humano como tú o como yo. Y eso, ¿sabe lo que genera? División, genera
deshumanización, porque te vuelves, ¿sabes qué? Un acaparador. Quieres solamente más sensaciones para ti y no elevar verdaderamente tu vibración siendo agradecido. Ser empático es una de las más grandes habilidades que tiene el ser humano, porque fue la única manera de que permitiera hacer edificios y rascacielos. Piénsenlo. Se ha visto que, por ejemplo, si se le dan las herramientas a una persona común y corriente para hacer una tostadora, todos los elementos, ¿saben cuánto tardaría en armarla? 2 años y medio. ¿Lo ven? Es el proceso de ayuda entre congéneres, entre pares, lo que ha generado la evolución. Yo no digo que no haya genios que por momentos nos hayan llevado a ver las estrellas. Si no estuviera Newton, si no estuviera Einstein, si no estuviera Stephen Hawking, si no estuviera Joseph Campbell, Carl Jung, o visionarios como ahora, como Bernardo Kastrup, investigando la conciencia. Pero normalmente las cosas funcionan mejor en comunidad, en clanes, cofradías. La unión hace la fuerza. Y ahora vamos a ver, para cerrar, nuestra visión completa. Cierro con esta reflexión. Cierro con seso, pero con mucho corazón. Y cierro así. No somos un reptil que busca sobrevivir. No somos un ser que solamente busca su propia complacencia. No somos tampoco un cúmulo de emociones de mamíferos que, congregándose unos a otros, lograron maravillas, pero que a veces esas emociones te consumen y te hacen estar estancado en drogas o en excesos. Y tampoco no solo somos genialidad, porque es cierto, está bien bonito pensar, pero pensar todo el tiempo, sobrepensar, darle vueltas a las cosas sin fin, o incluso si tienes una mente genial, no suena bonito siempre estar pensando en ciencia, en descubrimientos, en conocer. No. Creo que la verdadera maravilla y la propuesta de Conceso y Corazón en el cerebro triúnico es que somos un todo. Creemos en verdad que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo. Creemos de corazón y de cerebro que somos energía, que somos masa a través del tiempo, resistiéndonos al tiempo. Lo creo porque suena lógico y lo creo desde mis entrañas. Pero ¿saben? Si verdaderamente lo creo, entonces creo que no somos ni reptiles, ni mamíferos, ni genios. Somos un todo. Somos energía pura, somos la creación. Tenemos el control de esta máquina maravillosa. No somos nuestros pensamientos, entiéndanlo. Los pensamientos solamente son fragmentos de energía aderezados. La verdadera magia es quien los adereza. Y la verdadera magia es que los aderezas tú. Tú no solo eres tu cerebro, tú eres el rector. Tú eres ese capitán poderoso conduciendo un velero en un viaje épico. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú eres algo más, tú eres el pináculo de la evolución. Tú mereces cumplir el deseo de la naturaleza, que es conocerse a sí misma. Tú tienes el derecho de conocer las estrellas y de perpetuar nuestra especie, como la naturaleza lo dictó, no queriendo vivir para siempre. Nuestra permanencia en este planeta es para llevar un legado biológico, una impronta, y eso no implica tener hijos,
no necesariamente implica aportar a la humanidad. Escribe un libro, cambia una vida, vuélvete un mentor. Caramba, es algo útil. Deja de sobrepensar, deja de atormentarte, deja el drama, cierra círculos, busca la individuación, sumérgete en tu subconsciente, cambia el software, tira lo que ya no te sirve. Eso que te estanca ahora es basura. Tú eres algo más, tú eres el que controla la máquina. No lo olvides nunca, porque de eso sí depende tu supervivencia. Con seso y corazón, te invitamos de veras a que pienses. Es nuestro deber, es nuestro destino. Gracias.